Si estás viendo esto en este momento, no es casualidad. Y si algo dentro de ti está considerando saltar este mensaje, permíteme decirte algo que podría cambiar todo. Cada segundo que permaneces aquí, estás eligiendo algo que la mayoría de las personas nunca elegirá en toda su vida. Estás eligiendo recordar un poder que siempre fue tuyo, pero que te enseñaron a olvidar. Porque hay una diferencia abismal entre pedirle al universo y obligar al universo a servirte. Y esa diferencia no es espiritual, no es mística, no es una teoría, es cuántica, es real, es verificable en tu propia experiencia si tienes el valor de activarla. Escucha esto con atención. El universo no te sirve cuando le pides, te sirve cuando decides. Y esto no es un juego de palabras. Es la diferencia entre vivir como un mendigo espiritual esperando que algo externo te otorgue lo que deseas, o vivir como el arquitecto consciente de tu realidad, que comprende que el campo cuántico no responde a tu súplica, responde a tu decisión. No es casualidad que estés aquí. Si este mensaje llegó a ti, es porque algo en tu campo de conciencia ya está listo para este nivel de responsabilidad. Algo en ti ya sabe que no viniste a este mundo a rogar. Viniste a comandar. Antes de continuar, si resuenas con esto que estás escuchando, si algo en ti reconoce esta verdad, aunque tu mente todavía no sepa cómo aplicarla, te invito a que suscribas a este canal. No como un acto casual, sino como un compromiso contigo mismo, como una decisión cuántica que le dice al campo: estoy listo para más. Activo mi acceso a esta información. Porque este canal es una frecuencia específica, y al sintonizarte con ella, estás declarando que eliges salir del modelo de súplica y entrar al modelo de soberanía. Así que suscríbete ahora, activa las notificaciones y sella esta decisión. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has pedido algo al universo? ¿Cuántas veces has manifestado, has visualizado, has afirmado, has rogado, has esperado? ¿Y cuántas de esas veces el resultado llegó exactamente como lo pediste, cuando lo pediste, de la forma en que lo necesitabas? Algunas veces sí, a veces funciona, pero otras veces, la mayoría de las veces, hay un delay. Hay resistencia, hay silencio. Y entonces empiezas a dudar, empiezas a pensar que tal vez no lo mereces, que tal vez tu energía no es lo suficientemente alta, que tal vez hay algo en ti que está bloqueando la manifestación. Y ahí es donde el sistema te tiene atrapado. Porque el problema nunca fue tu energía. El problema nunca fue tu merecimiento. El problema es que te enseñaron a pedir, cuando deberías haber aprendido a decidir. Pedir es energía de carencia. Pedir es energía de esperanza. Pedir implica que algo fuera de ti tiene el poder de darte o negarte lo que deseas. Pero decidir es energía de colapso cuántico. Decidir es energía de autoridad. Decidir implica que tú eres el punto de origen del resultado. No estás esperando que el universo te escuche. Estás informando al campo cuántico cuál es la realidad que ahora existe. Y el campo, porque es neutral, porque no tiene agenda, porque solo responde a la frecuencia dominante, se reorganiza para reflejar tu decisión. El universo no te sirve cuando le pides, te sirve cuando decides. Aquí es donde todo cambia, porque hay dos caminos frente a ti en este momento. Puedes seguir relacionándote con el universo como un suplicante. Puedes seguir pidiendo, esperando, deseando, confiando en que, si es para ti, llegará. Puedes seguir en el modelo pasivo donde tú pones la intención y luego sueltas, y te convences de que soltar es lo más elevado que puedes hacer. Y vivirás una vida donde algunas cosas llegan, otras no, y nunca sabrás realmente por qué. O puedes elegir el segundo camino,
El camino de quienes comprenden que el universo no es tu padre cósmico que decide si mereces o no lo que pides. El universo es un campo de información infinita que responde a la señal más fuerte. Y cuando tú te conviertes en la señal más fuerte, el campo no tiene opción. Te sirve, no porque seas especial, sino porque así funciona la física de la conciencia. Entonces, ¿qué camino eliges? Porque este no es un mensaje para todos. Este mensaje es para quienes están listos para asumir el nivel de responsabilidad que implica dejar de pedir y empezar a decidir. Si estás aquí, es porque ya elegiste. Ahora solo falta que tu sistema nervioso se ponga al día con esa decisión. Así que si algo en ti está resonando con esto, si sientes que esto es verdad, aunque no sepas todavía cómo aplicarlo, presiona el botón de me gusta ahora mismo. No como un simple gesto, sino como un acto de afirmación. Como una forma de decirle a tu subconsciente, esto es real, esto es mío, lo reclamo. Hazlo ahora. Ahora permíteme mostrarte cómo funciona esto, porque no es magia, no es wishful thinking, es mecánica, cuántica aplicada a la conciencia. Y lo que voy a revelarte ahora es algo que muchas tradiciones antiguas conocían, pero que expresaban en lenguaje simbólico, porque no tenían el marco científico para explicarlo. Pero hoy sí lo tenemos. Y cuando comprendes esto, todo tu modelo de manifestación se transforma para siempre. El campo cuántico es un campo de posibilidades infinitas. Esto no es metafísica nueva era, esto es física. Hay un estado de superposición donde todas las versiones posibles de tu realidad existen simultáneamente hasta que algo las colapsa en una experiencia concreta. ¿Y qué colapsa esas posibilidades? La observación consciente, la atención, la decisión. Cuando tú enfocas tu atención en una posibilidad específica, con la suficiente intensidad y claridad, esa posibilidad colapsa de lo potencial a lo real. Pero aquí está el detalle que nadie te dice. La intensidad de tu atención no se mide por cuánto deseas algo, se mide por cuánto asumes que ya es real. Pedir es dudar, decidir es saber. Cuando tú pides, estás enviando una señal dividida al campo. Una parte de ti dice, quiero esto, pero otra parte de ti dice, no lo tengo. Y el campo cuántico, que es neutral, responde a ambas señales. Te da la experiencia de querer y no tener. Pero cuando tú decides, cuando tú declaras internamente, esto ya es real, solo estoy esperando que el mundo físico se ponga al día, la señal que envías es unificada. No hay división, no hay duda. Y el campo responde colapsando la posibilidad en forma. No porque el universo te escuchó, sino porque tú le diste la orden cuántica. El universo no te sirve cuando le pides, te sirve cuando decides. Ahora, esto no significa que te sientas en tu casa y decidas que eres millonario y esperes que el dinero aparezca mágicamente. Eso es fantasía. Lo que significa es que cuando tú decides, tu sistema nervioso cambia, tu percepción cambia, tus acciones cambian. Empiezas a moverte en el mundo desde la identidad de alguien que ya tiene lo que decidió tener. Y esa identidad te hace notar oportunidades que antes no veías, tomar decisiones que antes no tomarías, actuar de maneras que antes te parecían imposibles. El campo cuántico reorganiza las sincronicidades, las conexiones, los eventos a tu alrededor para que coincidan con tu señal dominante. No es magia, es resonancia, es física, es la ley de correspondencia operando a nivel cuántico. Y aquí viene la parte que cambia todo. La mayoría de las personas fallan en manifestar no porque no sepan visualizar o afirmar. Fallan porque su decisión no llega al cuerpo, se queda en la mente. La mente decide,
pero el cuerpo sigue vibrando en la frecuencia antigua. El cuerpo sigue sintiendo carencia, sigue sintiendo miedo, sigue enviando la señal de no tengo. Y el cuerpo es el que está en contacto directo con el campo. El cuerpo es el transmisor. Entonces, si quieres obligar al universo a servirte, no basta con decidir mentalmente. Tienes que anclar esa decisión en tu sistema nervioso. Tienes que sentirla en tu cuerpo como si ya fuera real. Porque el campo no escucha tus palabras. El campo lee tu frecuencia. Y tu frecuencia se genera en tu cuerpo, no en tu mente. Entonces, el primer paso para obligar al universo a servirte es este. Deja de pedir y empieza a decidir. Pero no con palabras, con sensación. Cierra los ojos por un momento si estás en un lugar seguro. Si no, simplemente lleva tu atención hacia adentro. Respira profundo. Y en lugar de imaginar lo que quieres como algo futuro, algo lejano, algo que esperas recibir, siente cómo sería si ya lo tuvieras. No cómo te sentirías cuando lo tengas. Cómo te sientes ahora que ya lo tienes. Siente la textura de esa realidad, el alivio, la certeza, la paz, la plenitud. No lo imagines, siéntelo. Porque el campo cuántico no responde a imágenes mentales, responde a estados emocionales, responde a frecuencias somáticas. Cuando tu cuerpo siente la realidad de tu decisión, el campo se reorganiza para coincidir con esa frecuencia. El segundo paso, elimina la negociación interna. Cuando tú decides algo y luego tu mente empieza a negociar, ¿pero qué tal si no funciona? ¿Pero qué tal si no lo merezco? ¿Pero qué tal si no es el momento? Estás enviando señales contradictorias. Estás colapsando y descolapsando la posibilidad al mismo tiempo. Y el campo se queda en un estado de incertidumbre que refleja tu incertidumbre. Entonces, cuando decides una vez. Y luego tu trabajo no es seguir decidiendo. Tu trabajo es sostener la frecuencia de esa decisión sin importar lo que el mundo externo te muestre. Porque el mundo externo siempre va a reflejar tu frecuencia pasada durante un tiempo. Hay un delay, hay un gap entre el momento en que cambias tu frecuencia y el momento en que la realidad física se reorganiza. Y la mayoría de las personas abandonan su decisión en ese gap. Ven que el mundo todavía no cambió y regresan a la frecuencia de carencia. Y así nunca completan el colapso cuántico. El tercer paso. Actúa desde la identidad, no hacia la identidad. No actúes como alguien que está tratando de convertirse en lo que decidiste ser. Actúa como alguien que ya es lo que decidiste ser. Esto es sutil, pero crucial. Cuando actúas desde la identidad, cada decisión que tomas, cada palabra que dices, cada movimiento que haces, está informado por esa frecuencia. No estás tratando de llegar ahí. Ya estás ahí. Y el mundo responde a quién estás siendo, no a quién estás tratando de ser. El universo no te sirve cuando le pides. Te sirve cuando decides. Y cuando decides, dejas de pedir. Dejas de perseguir. Dejas de esperar. Simplemente existes en la frecuencia de lo que ya es real y permites que el mundo se reorganice. Ahora, ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Yo decido que el universo me sirva. No lo escribas como una afirmación esperanzadora. Escríbelo como una declaración de hecho, como un comando cuántico que estás enviando al campo. Porque cuando lo escribes, cuando lo declaras públicamente, estás creando un ancla externa de tu decisión interna. Estás comprometiendo tu identidad. Y ese acto de compromiso fortalece la señal. Entonces, hazlo ahora. Ve a los comentarios. Escribe. Yo decido que el universo me sirva. Y mientras lo escribes, siente la verdad de esas palabras en tu cuerpo. Ahora, aquí viene algo que muy pocos comprenden.
El motivo por el cual la mayoría de las personas no logran obligar al universo a servirles no es porque no sepan las técnicas, no es porque no tengan el conocimiento, es porque tienen miedo del poder. Tienen miedo de lo que significa realmente asumir que tú eres el punto de colapso. Porque si tú eres el punto de colapso, entonces tú eres responsable. No puedes culpar al destino, no puedes culpar al karma, no puedes culpar a Dios, no puedes decir no era para mí. Tienes que asumir que si algo no está en tu vida es porque en algún nivel, consciente o inconsciente, no lo decidiste con la suficiente claridad. Y eso da miedo, porque significa que has estado creando tu realidad todo este tiempo, incluyendo las partes que no te gustan. Y la mente prefiere creer que eres una víctima de las circunstancias antes que asumir ese nivel de poder. Pero aquí está la verdad. Ese miedo es lo único que te separa de una vida completamente diferente. Ese miedo es la última barrera entre tú y la capacidad de colapsar cualquier posibilidad que elijas. Y cuando atraviesas ese miedo, cuando finalmente dices, sí, soy responsable, sí, soy el punto de origen, sí, todo lo que existe en mi vida es un reflejo de mi frecuencia, algo se libera. Ya no estás esperando que el universo te dé permiso. Ya no estás esperando que alguien más te diga que es posible. Tú te conviertes en la autoridad, y desde esa autoridad, todo cambia. El universo no te sirve cuando le pides, te sirve cuando decides. Porque decidir es asumir autoridad. Y el campo cuántico responde a la autoridad, no a la esperanza. Si estás sintiendo esto, si algo en tu pecho se está expandiendo, si algo en ti está reconociendo esta verdad, aunque tu mente esté resistiendo, presiona el botón de me gusta otra vez. No por mí, por ti. Porque ese simple acto es una forma de decirle a tu sistema nervioso, esto es real, estoy listo, lo activo. Hazlo ahora. Ahora, déjame llevarte a un nivel más profundo. Vamos a hacer algo juntos, algo que va a anclar esta comprensión en tu cuerpo, no solo en tu mente, porque puedes entender esto conceptualmente y seguir manifestando desde carencia. Pero si lo anclas somáticamente, si tu cuerpo lo integra, todo cambia. Así que si puedes, pon una mano sobre tu corazón. Si no puedes, simplemente lleva tu atención a tu centro del pecho. Cierra los ojos si estás en un espacio seguro. Respira profundo. Y ahora, escucha esto. Respira lento, profundo. Llena tu pecho de aire. Sostén por un momento. Exhala completamente. Y mientras exhalas, siente cómo sueltas cualquier energía de súplica que hayas estado cargando. Cualquier creencia de que necesitas convencer al universo. Cualquier idea de que tienes que ganarte lo que deseas. Suéltalo. Exhala. Otra vez. Inhala lento. Siente cómo el aire entra a tu cuerpo. Y mientras inhalas, recibe esta verdad. Tú no eres un mendigo cósmico. Tú eres un punto de colapso cuántico. Tú no estás aquí para rogar. Estás aquí para decidir. Exhala. Suelta la resistencia. Suelta la duda. Suelta el miedo de ser poderoso. Inhala otra vez. Y mientras inhalas, decide. Decide algo. Lo que sea que has estado pidiendo. Lo que sea que has estado deseando, decídelo ahora. No como un deseo, como un hecho. Siente cómo se siente en tu cuerpo saber que ya es tuyo. No esperar que sea tuyo, saber que ya es tuyo. Respira en esa sensación. Permítele llenar tu pecho, tu abdomen, tu garganta, todo tu cuerpo vibrando con la frecuencia de lo que ya es real. Y ahora, con esa frecuencia activa en tu cuerpo, abre los ojos si los tenías cerrados y observa cómo se siente el mundo desde esta frecuencia. Todo se ve un poco diferente, ¿verdad? Un poco más claro, un poco más posible. Eso es porque acabas de cambiar tu frecuencia. Y cuando cambias tu frecuencia,
cambias lo que percibes, cambias lo que es posible, cambias lo que el campo puede entregarte, porque el campo siempre te entrega lo que coincide con tu frecuencia. Siempre, sin excepción. El universo no te sirve cuando le pides, te sirve cuando decides. Ahora, aquí está la revelación final, la que cambia todo. El motivo por el cual obligar al universo a servirte no es arrogancia, no es ego, no es falta de humildad, es todo lo contrario. Porque cuando tú asumes tu poder de colapsar la realidad, cuando tú te haces responsable de tu frecuencia, cuando tú decides en lugar de pedir, estás alineándote con la intención original de tu existencia. No viniste aquí a ser pequeño. No viniste aquí a dudar de tu capacidad de crear. Viniste aquí a recordar que tú eres una expresión del campo cuántico tomando forma consciente. Y como tal, tienes acceso directo al código de la realidad. No necesitas intermediarios. No necesitas permisos. No necesitas sacrificar tu poder en nombre de la espiritualidad. La verdadera espiritualidad es reconocer que tú y el universo no están separados. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo. Entonces, cuando tú decides, el universo decide. Cuando tú comandas, el universo responde. No porque seas especial, sino porque así es como funciona. Y esto no significa que controles cada aspecto de la realidad. No significa que nada malo te pasará nunca. No significa que la vida dejará de desafiarte. Significa que incluso en el caos, incluso en la incertidumbre, incluso cuando las cosas no salen como esperabas, tú mantienes tu autoridad interna. Tú sigues siendo el punto de colapso. Tú sigues decidiendo cómo interpretas lo que sucede, cómo respondes, qué significado le das y desde qué frecuencia navegas la experiencia. Y eso es verdadero poder. No el poder de controlar el mundo externo, el poder de mantenerte soberano en tu mundo interno sin importar qué. Porque cuando tu mundo interno es soberano, el mundo externo eventualmente se alinea. No porque lo fuerzas, sino porque es física. El universo no te sirve cuando le pides, te sirve cuando decides. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Porque este no es solo un video más. Este es un punto de elección. Puedes ver esto, sentirte inspirado por unos minutos y luego regresar a tu modelo antiguo de manifestación. O puedes permitir que esto reorganice tu sistema nervioso. Puedes permitir que esto se convierta en tu nueva frecuencia base. Puedes empezar hoy, ahora, en este momento, a relacionarte con el universo no como un suplicante, sino como un co-creador consciente. Como alguien que decide y luego sostiene la frecuencia de esa decisión hasta que el mundo físico se ponga al día. Esa es tu opción, y solo tú puedes elegir. Si eliges esto, si eliges activar este nivel de responsabilidad y poder, ve a los comentarios y escribe: activo mi poder cuántico ahora. No como una esperanza, como una declaración, como un sello, como un comando que le dice a tu subconsciente y al campo cuántico: esto está activado. Estoy listo. Lo reclamo. Escríbelo ahora. Y mientras lo escribes, siente la verdad de esas palabras en cada célula de tu cuerpo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que ha estado atrapado en el ciclo de pedir y esperar, comparte este video con esa persona, no como un simple gesto, como un acto de servicio cuántico. Porque cuando tú compartes una frecuencia, la amplificas. Cuando ayudas a otro a despertar a su poder, fortaleces el tuyo. Esa es la paradoja. El poder no disminuye cuando lo compartes, se multiplica. Entonces comparte esto. Activa esta frecuencia en otros. Y observa cómo el campo responde. Ahora, antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Este es solo el comienzo. Lo que acabas de aprender es la base.
Pero hay niveles más profundos. Hay técnicas más avanzadas. Hay formas de acelerar el colapso cuántico, de neutralizar la resistencia subconsciente, de sostener frecuencias elevadas incluso cuando el mundo externo todavía no refleja tu decisión. Y todo eso está en este canal. Así que si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No te pierdas el siguiente mensaje, porque lo que viene va a llevar esto al siguiente nivel. Y si ya te suscribiste, asegúrate de activar las notificaciones, porque esta información no es para todos. Y si llegó a ti, es porque tú eres uno de los que están listos, uno de los que deciden, uno de los que ya no ruegan. El universo no te sirve cuando le pides, te sirve cuando decides. Presiona me gusta una última vez como un sello final de esta activación, como una forma de decirle al campo: esto es real, esto es mío, lo integro. Y luego ve al siguiente video que aparezca en tu pantalla, porque tu viaje no termina aquí, apenas comienza. Te veo del otro lado.